amigos, pues han sido muchas horas de un poco intensas. Creo que ya está. Todo el borde de ataque de las alas está ya lijado. Ahorita nomás necesito que acabe de secar esta parte de aquí. Le di una repegada. Este borde de ataque también ya está listo. A ver si lo pueden ver. Ahí está. ¿Qué más hice? Ya también lijé y sellé la parte inferior del fuselaje. Nos queda la parte de arriba. En un rato lo hacemos. Por lo pronto les muestro lo que hice. Ya enmascaré los instrumentos de los dos naceles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los pintamos de blanco? Y ahora ya están enmascarados para que persista el blanco cuando pongamos las calcomanías. Entonces ya lo que queda es, según las instrucciones, pegarlos. Obviamente los instrumentos deben de ir viendo hacia la cabina, ¿verdad? Así. Ahí están. Las piezas quedan súper bien. Voy a acercar un poquito más. Quedan súper bien. No veo mayores problemas. Entonces, pues lo único que hay que hacer es aplicar pegamento y luego fijar los motores. Finalmente. Entonces voy a usar a la mejor, fíjense que a lo mejor uso el Ronin y van a disculpar, tengo todo lleno de herramientas y pintura y todo, así soy yo, tengo que estar limpio de vez en cuando, pero pues así es cuando trabajo, ¿verdad? Me imagino que a algunos de ustedes les pasa exactamente lo mismo. Vamos a aplicar el pegamento aquí. Este es un poquito más lento, un poquito más gruesecito. Y ahorita reforzamos. Muy bien, ahora solo voy a reforzar esta unión que está aquí en el borde de ataque. Que seca muy rápido. Y acá tenemos que reforzar también, como que resortea un poquito el plástico. Vamos a poner una gotita aquí. Creo que hay que poner un refuerzo ahí. Voy a usar con muy suavemente. Aquí el problema es que vayamos a torcer el plástico. ¿Verdad? Ahí está. Y no queda del todo bien la curva del borde de ataque con la pieza transparente, pero es prácticamente imposible lijar sin dañar el detalle de los instrumentos, así es que así lo voy a dejar. No hay problema, no nos va a pasar nada, ni vamos a sufrir
mayor pena por eso, ¿verdad? El asunto es seguirnos divirtiendo. Déjenme giro el avión. Ahora necesito ver cómo va a quedar el otro motor para que no se repita y no tener que trabajar de más luego. Así es que, a ver, ahí más o menos se va a ver. Ahorita se los muestro más cerca. Esta parte quedó mejor. Esta parte quedó mejor. Definitivamente queda mucho mejor. Sí, nomás aquí tenemos que darle una limpiadita que se me pasó. Aquí mero, que es lo que hace que perfecto. Muy bien, entonces aplicamos problema de este pegamento Ronin es la brochononona loca que trae. Deberían de, ojalá los amigos de Ronin consigan poner una tapa y unas brochitas más delicaditas, porque de todas maneras no aplicamos tanto cemento cuando estamos pegando piezas. Ahí va a quedar muy bien. Pues repasando las instrucciones, ok, pues lo que sigue es acomodar los motores finalmente y luego ya trabajar los cubos de las ruedas. Los cubos de las ruedas no estoy seguro si les mostré lo que ya pinté. Ya están todas las piezas listas. Aquí nomás hay que detallar un poquito con 02 los cubos de las ruedas. Incluso ya probé una de ellas. Aquí está, aquí va. Ya están pintadas, ya les di ahí su acabado. Y pues vamos a ver el motor del ala derecha, a ver qué tal nos queda. Vamos a acomodarlo. Ya vimos que los escapes deben de quedar por arriba. Ok, entonces primero tenemos que meterlo así inclinado para que los escapes se acomoden y luego van a ver cómo entra la pieza ya y ya queda el motor en su lugar. Ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es que yo creo que aquí necesitamos un pegamento un poquito más fuerte y voy a usar el Contacta en las bases. No le hace que se chorree un poquito, esto va a ir adentro, pero más vale que quede súper bien pegado todo. ¿Se acuerdan que los pegamos la estructura en la base para que acomodara bien? Creo que ahí está. Este motor ahí está. Probablemente estaba usando el motor equivocado. Entonces vamos a intentar ver si puedo poner aquí no, está muy grueso.
A ver si puedo poner... No asienta al 100, ahí ya sentó. Ahora sí ya quedó. Perfecto. Entonces, para no tentar más la mala suerte, lo pegamos con Mr. Cement. Bien, ya está uno. Nos hizo sufrir un poco, pero la verdad es que queda muy bien, ¿verdad? Miren, ve, queda muy bien la base pegada de los dos lados. Entonces ya no lo vamos a tener torcido. Entonces ahora vamos a checar el otro motor para pegarlo de una vez. Que lo estoy poniendo al revés. Ahora sí va bien. Ahí está. Déjenme usar mis pinzas. Este debe de entrar en la base. Ok. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya quedaron. Ahí están los dos motores. Ahí están los dos motores. Ya está más pesadito. Miren, les muestro de una vez. Aquí también ya está resanado y lijado. Los laterales también. Ahora hay que ver cómo queda ya con el fondo. Me decidí a poner el fondo de Mr. Surfacer. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Poner el fondo de Mr. Surfacer para ya que salga todo lo que tenga que salir y darle una ajustada por la dureza que tiene ese fondo. Es muy firme, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el paso que sigue es empezar a armar los cubos de las ruedas que ayer probé. Si mal no recuerdo, es este. Y estos se tienen que instalar. Permítanme, déjenme traer la otra base, porque con la otra base vamos a ver mejor. Muy bien, aquí esto está mejor. Ok, entonces, no podemos pegarlos. Estos van así. Déjenme, trato de ponerlos. Estos van así. Es muy endeble.
si los tratamos de armar en el aire, pero no va a entrar. No va a entrar, hay que hacer muchas maromas. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlos así. Y todos deben de coincidir, más bien coinciden porque ya lo probé ayer. Todos coinciden. Ahí está. Miren, ¿sí? Lo dejo solito. Ahí está, coincide perfectamente bien. Y luego ponemos el otro lado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar de pegar lo mejor posible. No hay manera de pegarlo mal, pero no me gusta cómo queda. A ver, ahí sí queda bien. Entonces ahí voy a pegar primero mucho. Y no lo voy a mover. Nos vamos a tardar para pegar, pero no quiero separaciones. Aquí andar resanando en esta área es una verdadera pesadilla. Entonces, ya que esté bien pegado, terminamos de pegar ay, perdón, le pegué con los lentes. Acabamos de pegar el resto del cubo, ¿verdad? Ven cómo está el hueco, porque primero pegué la parte de adelante, que es la que no quiero que me quede separada. Bien, pues esta ha sido la historia de varias de las piezas de este avión. Déjenme seguirle oprimiendo aquí y les muestro cómo quedó esta parte y la otra mitad una vez que ya los pueda poner. Bueno amigos, pues ya casi quedamos. Estoy tratando de pegar ya el segundo nacel. Ya la última parte pues tiene mucho esfuerzo, ¿verdad? Y probablemente vaya a haber algún resane por ahí que tengamos que hacer. Según la lijada no nos la perdona nadie. Ok, entonces eso tiene que quedar así. Espero que esté enfocado. No puedo acercar más. Y el pegamento que mejor me ha dado resultado ahorita pegando los cubos de las ruedas es este. Ahí está, va a haber que dar una pequeña lijada allí, pero nada que nos preocupe. Pues
no quiero un accidente. Permítanme. Ya el avión pesa bastante. Ok. Aquí vamos. Sí. Ya están las alas, los cubos de las ruedas. ¿Qué falta? Los naceles ya están pintados. Falta poner, tapar todo esto para fondear el parabrisas con la parte superior del ala y los elevadores. Todo lo demás ya va a quedar listo para la fondeada y pues es la parte más entretenida de todo esto, ¿verdad? Cómo va a quedar. Ya estamos ya casi terminando. Les agradezco mucho que estén conmigo. Por lo pronto lo vamos a dejar así, que duerma hoy, que se pegue como se tenga que pegar. Y pues nos veremos pronto, amigos. Muchas gracias. Muy bien. Ya tenemos los dos naceles. Le estoy pegando solamente el lado superior para que me permita acomodarlo bien y luego pegar el lado inferior. Y creo que se acomoda sin grandes problemas. Déjenme, vamos a acomodar el otro, que ya tiene algunos días pegado. Hay que darle una lijadita, ¿verdad? Y acomodarlo bien. Pero vamos a ver. Ahí está. Ahí está ya prácticamente. Ahí lo pueden ver. Queda muy bien. Muy bien. Y pues ya vamos saliendo. Ahorita lo que voy a hacer es voy a poner una gotita de 0,2 para, le voy a poner aquí en esta tapa una gotita, no necesitamos más, y voy a pintar la parte superior a ver si ahí se ve la parte superior de los ductos. Perdonen que no hable, pero no me quiero pasar. Los ductos de aire caliente que pasaba entre las dos capas del parabrisas para evitar el que se empañaran. Y luego voy a pegar ya la otra capa del vidrio, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está ya pintado. En un ratito más seca. Vamos a ponerlo ahí y esperar. Y ahora voy a darle una pasada así directo, así como está, a los radiadores, la parte inferior de los radiadores.
por aquello de que se vea, ahorita pinto el otro lado de un gris más oscuro, bastante oscuro, y va a quedar listo para montarlo una vez que peguemos los naceles de los motores a los laterales. Y con esto vamos a ir terminando. No estoy seguro si los radiadores los voy a pegar o no, ya que van prácticamente descubiertos y va a ser un rollo enmascararlos. Entonces se me hace que son estos. A ver, déjenme y se los muestro. Los radiadores, los radiadores van aquí, aquí y aquí y aquí. Entonces creo que no los voy a pegar, los voy a pintar, no los voy a pegar y los voy a dejar ahí. Y cuando ya hagamos ya la parte final, los acomodamos. Por lo pronto tenemos que preparar todo para fondear el avión. Por lo pronto, miren, este radiador sí lo pinté, no sé por qué el otro se me fue el avión, pero no hay problema. Por lo pronto estoy pintando el interior. Probablemente no se vea, pero sí se ve que perdió, que se ve ahí una manchita verde, ¿verdad? No tiene que ser exacto el color, no hay problema. Y esta tapa, ok. Voy a sacar del árbol las piezas, las voy a limpiar y en un momentito vemos cómo quedaron. Bien, pues ya están pegadas las mitades, ya está limpio. También están ya limpias los elevadores, los dos. Entonces voy a proceder a pegar primero la superficie fija. Ya estuve checando y queda más o menos bien. Entonces voy a usar Rebel solo que tengo que, como el día de hoy está haciendo mucho calor, el pegamento se licúa muy fácil. Salió mucho, pero yo creo que con eso que le quité vamos a ponerlo. Aquí la clave es que las dos mitades, cada parte del fuselaje quede bien derechita. Como todos ya sabemos, la parte más importante de todo modelo es la construcción. La construcción no está bien ejecutada, todo lo que le hagamos prácticamente pierde valor. Entonces las alas, los diedros, todo debe estar derechito, nada chueco, todo bien puesto y luego de ahí para adelante. Pero si no está bien construido el modelo, de nada va a servir
lo que le hagamos después. Ahí están. Ahí están las dos superficies. Y ahora sí que dejarlo que se pegue bien. Déjenme ponerlo en picada para que no se me caigan, porque no sé si les ha pasado a ustedes que las deja uno pegando y están súper bien, y por la posición en la que las dejamos pegándose al otro día que llegamos, están todas caídas. Miren, les quería enseñar, bueno, no lo van a ver ahorita, pero al rato que lo levante, la cubierta del tanque de gas, del combustible del fuselaje, ya lo probé y queda perfectamente bien. Entonces vamos a continuar con el parabrisas. Muy bien, ya está. Entonces lo que hay que hacer es sacar la parte de lo que era ya la protección el vidrio de protección, que era lo más grueso que iba por dentro. Entonces permítanme, déjenme ir por la pieza. Listo. Aquí tenemos la pieza ya está pintada y vamos a sacarla. Le voy a dar una limpiadita, pero fuera de cámara. Ahí está. Y esta pieza viene aquí. Aquí mero. Así. Entonces está enmascarada por adentro, enmascarada por afuera, y lo único que voy a hacer es pegarlo con un poco de super glue, ultra glue, perdón, de MIG. Muy bien, aquí está la pieza, y está enmascarada por atrás, y voy a proceder a ponerle ultra glue. Con esto lo voy a pegar. Listo, ya tiene el ultra glue, y vamos a posicionarlo . Ahí quedó. Muy bien. Ok, y ahí está. Ya lo único que queda es pegarlo en la parte frontal del fuselaje, pero necesito guardar un buen ratito esto para estar seguro que
no me queden chuecos los estabilizadores horizontales porque es pecado mortal, ¿verdad? Ahí hasta ahorita están bien, y los elevadores entran de manera muy fácil y se acomodan. Los voy a poner ligeramente abajo, un movimiento muy nomás que se note un poquito. Miren, los voy a acomodar sin pegar, claro, y ahí va a estar completo prácticamente. Ya nomás nos faltan los alerones y los flaps, pero esos van ya en la parte que sigue del armado. Entonces pues esperamos un tiempito. Vamos a dejar que seque muy bien esto y reforzamos con cemento líquido, y ahora sí ya empezamos a preparar, creo yo, que lo que sigue. Vamos a checar las instrucciones. Ya terminamos esta etapa y lo que sigue es ya todas las minucias, el cañón de abajo, las superficies. Y luego a pintar. Bien amigos, miren, les voy a mostrar. Aquí presenté uno de los escapes. Está nada más presentado, no lo he pegado. No lo voy a pegar hasta el final porque lo voy a pintar todo, y ya al mero final los vamos a poner, porque hay que darle el acabado de la pintura un poquito quemada aquí de esta lámina protectora. Hay que darle por el calor del escape, ¿verdad? También ya está pegada esta pieza del parabrisas. La acabo de resanar. La resané con Plastic Putty de Vallejo. Y ahorita le vamos a dar una lijadita. También aquí tengo revuelto todo. Tengo que hacer una limpieza para empezar a pintar el Beechcraft. Tengo los otros escapes ya armados, hay que limpiarlos. Los flaps tienen la misma técnica de armado que los del ala inferior del Beechcraft de Rebel. La diferencia, y eso quiere decir algunos dólares de más, es que no se nota dónde está la unión, pero la pieza de abajo no llega hasta el borde final del alerón. Viene en esta junta y queda tan bien que parece que es un panel más. Igual del otro lado, no hay ningún problema. Afortunadamente, estos son los flaps. Los alerones vienen de una sola pieza y pues simplemente los vamos a instalar, ¿verdad? Más o menos, a ver si se ve ahí. Bueno, es que puse el zoom, pero aquí van a venir, ¿verdad? Es lo que sigue, instalar todo antes de pintar. Por lo pronto, y antes de hacer más daños, voy a lijar esta parte para que ya quede lista. Los elevadores, el estabilizador horizontal ya quedó, no se me movió, están bien. Entonces voy a pegar también los elevadores que ya están listos, y pues prácticamente va a empezar a quedar el avión listo para pintar. Falta pegar
la parte inferior de los naceles de los motores. Solamente quería ver si era posible con el nacel puesto pegar los escapes, y pues al parecer sí lo voy a poder hacer. Entonces voy a pegar también los naceles, pero antes de pegar los naceles los voy a dejar así para proteger la lijada que le voy a dar aquí, sí. Y pues fundamentalmente va a ser eso. Luego va a ser poner todas las tapas para poderlo pintar, y una vez ya pintado pues ya desarmamos las tapas y retocamos y hacemos todo lo que haya que hacer. ¿Qué más? Pues las instrucciones. Luego ya traen ya los racks de las bombas y eso que se pone al final, ¿verdad? Por lo pronto ese es el avance. Hay que lijar aquí. Voy a empezarlo a lijar. No lo voy a aburrir, pero lo voy a empezar a hacer. Voy a usar mi lijita de grado 400 y pues espero que me quede bien. Listo, ya quedó lijado. Vamos a ver cómo queda una vez que lo fundiemos. Vamos a ver que ahí quedó lijado. Entonces vamos a proceder a fijar los elevadores. Los voy a probar en seco otra vez, ligeramente movidos hacia abajo, que es lo natural que se caigan, ¿verdad? A menos que estén con en algunos aviones les ponían, los amarraban el control en la cabina con algún hilo o algún mecate o alguna cuerda para que no se movieran, ¿verdad? Pero cuando están en operación, pues al momento de salir el piloto pues avienta el bastón, ¿verdad? Entonces aquí lo único, ahí quedan bien. Lo único que tenemos que hacer es pegar. Los voy a pegar con Rebel. No le voy a poner mucho pegamento. Bueno, primero que salga, ¿verdad? Porque si no sale, pues no lo podemos pegar. Ahí está. Le ponemos un poquito a los tabs estos y un poquito en la superficie de contacto, muy poquito, no queremos que se embarre. A ver si lo logran ver. Es mínimo el pegamento que estoy poniendo. A ver que enfoque. No sé si alcanza a brillar, pero es mínimo. Entonces lo vamos a acomodar, lo insertamos y le ponemos el movimiento hacia abajo muy ligero, y creo que ahí va a pegar. Así que pues lo voy a poner ahí un rato a descansar para que no se me mueva y no lo eche a perder, que está quedando bien. Y volvemos en un momento para continuar pegando todo el resto de las superficies. Hay que enmascarar todo, pegar los naceles de los motores
y pues a empezar a fondear. Muy bien, este avión, la pintura va a ser relativamente más sencilla que la pintura del C-45. La pintura del C-45 pues es metálica. Vamos a tratar de darle matizados, ¿verdad? Ahí les voy a poner en el video del C-45 la liga del compañero modelista norteamericano, que es el que pues yo considero que es el mejor pintor, si no de los mejores, ¿verdad? Y que le ha dedicado mucho tiempo a la pasión de la pintura, porque él, su preferencia es la pintura, y tiene 2 videos excelentes de una serie de pruebas que hizo para dar los acabados metálicos, y se los voy a poner en el video del Expeditor para que lo chequen cuando vean, y chequen también su canal porque es un extraordinario modelista, muy bueno. Entonces, bueno, por lo pronto aquí con el Henschel, ahí vamos, ya lo vamos a terminar, y pues seguimos en contacto. Vamos a dejar que pegue muy bien eso para no andar haciendo estragos, y nos vemos muy pronto.